China vs. Unión Soviética. ¿Es China la nueva esperanza del socialismo? La Unión Soviética y el nacimiento de una potencia socialista. Durante buena parte del siglo XX, la Unión Soviética representó para millones de trabajadores de todo el mundo algo más que una potencia internacional. Representaba la posibilidad de construir una sociedad diferente. Cuando los bolcheviques tomaron el poder en 1917, Rusia era todavía un país mayoritariamente rural y mucho menos industrializado que las principales potencias occidentales. La guerra mundial, la revolución y posteriormente la guerra civil habían dejado una economía devastada. Pero durante las décadas siguientes comenzó una transformación extraordinaria. A finales de los años 20, la Unión Soviética inició una política de industrialización acelerada mediante los planes quinquenales. El objetivo era transformar rápidamente una economía agraria en una potencia industrial. Se construyeron acerías, centrales eléctricas, ferrocarriles, fábricas de maquinaria y enormes complejos industriales. La producción industrial pasó a ocupar un lugar central en la economía soviética, y el Estado movilizó enormes cantidades de recursos para conseguirlo. La transformación tuvo enormes costes y también graves problemas, especialmente durante la colectivización agraria. Pero desde el punto de vista de la transformación industrial, el resultado fue extraordinario. La Unión Soviética pasó de ser una potencia relativamente atrasada a convertirse en una de las principales potencias industriales del mundo. La industrialización también creó una enorme base científica y tecnológica. Universidades, institutos de investigación y empresas estatales formaron a millones de especialistas. En 1957 llegó uno de los símbolos más importantes de aquella transformación, el lanzamiento del Sputnik. En 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. La Unión Soviética había demostrado que un país que décadas antes tenía una enorme población rural podía desarrollar una industria científica y tecnológica capaz de competir con Estados Unidos. Pero la historia soviética también mostró problemas. La planificación central permitió movilizar recursos hacia grandes proyectos industriales, pero tuvo más dificultades para responder rápidamente a la demanda de bienes de consumo. La economía soviética consiguió grandes éxitos en sectores estratégicos, pero durante sus últimas décadas experimentó una ralentización del crecimiento y problemas de productividad e innovación. Por eso, la experiencia soviética ofrece tanto éxitos como lecciones sobre las dificultades de una economía excesivamente centralizada. 3 décadas después de la Revolución Rusa, otra gran revolución socialista transformaría Asia. En 1949, Mao Zedong proclamó la República Popular China. China también era entonces una sociedad predominantemente rural, con enormes niveles de pobreza y una base industrial limitada. El nuevo Estado comenzó a desarrollar una economía socialista inspirada en buena medida en la experiencia soviética. Se nacionalizaron sectores estratégicos. Se impulsó la industrialización. Se expandió la educación y se desarrollaron servicios sanitarios. Durante las primeras décadas de la República Popular, China consiguió crear una importante base industrial y transformar profundamente su sociedad. Pero hacia finales de los años 70, apareció una pregunta fundamental. ¿Cómo podía China acelerar todavía más su desarrollo? En 1978, comenzó una nueva etapa asociada al liderazgo de Deng Xiaoping. China no abandonó el Partido Comunista, tampoco abandonó oficialmente el socialismo, pero comenzó a experimentar con algo que diferenciaría profundamente su camino del soviético: el mercado. La estrategia consistía en utilizar mecanismos de mercado para aumentar la productividad, atraer inversiones, desarrollar tecnología y elevar el nivel de vida. Las primeras reformas se desarrollaron en la agricultura. Las familias campesinas recibieron una mayor autonomía para organizar la producción y beneficiarse de una parte mayor de los resultados de su trabajo. Después, llegaron las reformas industriales. Y finalmente, la apertura internacional.
Aquí comienza la verdadera historia del modelo chino. Un modelo que intentaría combinar elementos que durante mucho tiempo habían sido considerados incompatibles: mercado y planificación, empresa privada y propiedad pública, inversión extranjera y dirección estatal. Y precisamente esa combinación convertiría a China en uno de los fenómenos económicos más importantes de los siglos XX y XXI. China cambia las reglas. A finales de los años 70, China había conseguido construir una base industrial importante, pero seguía siendo un país de ingresos relativamente bajos y con una enorme población rural. El liderazgo chino entendió que mantener exactamente el mismo modelo económico no permitiría avanzar al ritmo necesario. En 1978 comenzó la etapa conocida como Reforma y Apertura. China no abandonó el Partido Comunista ni declaró el final del socialismo. Lo que cambió fue la forma de organizar la economía. El mercado comenzó a utilizarse como una herramienta para aumentar la producción, mejorar la productividad y elevar los ingresos. Uno de los primeros ámbitos en experimentar cambios fue la agricultura. Las familias campesinas obtuvieron una mayor autonomía para organizar la producción y beneficiarse de una parte mayor de los resultados de su trabajo. El objetivo era crear incentivos para producir más, y los resultados iniciales fueron importantes. La producción agrícola aumentó y los ingresos rurales comenzaron a crecer. China había descubierto una idea que acabaría siendo fundamental para todo su modelo. No era necesario cambiar todo el país al mismo tiempo. Se podían probar nuevas políticas en determinadas regiones, observar sus resultados y después extenderlas. Esta estrategia gradual diferenciaría a China de muchas de las transformaciones económicas posteriores de Europa Oriental y de la antigua Unión Soviética. Shenzhen, el experimento que cambió China. Uno de los mejores ejemplos fue Shenzhen. A finales de los años 70, era una localidad relativamente pequeña situada junto a Hong Kong. El gobierno chino decidió convertirla en una de las primeras zonas económicas especiales. Allí se permitió experimentar con nuevas reglas para la inversión, la producción y el comercio. Se facilitaron las inversiones extranjeras. Se impulsaron las exportaciones. Y las empresas tuvieron una autonomía mucho mayor que en el sistema económico anterior. El experimento funcionó. Shenzhen pasó de ser una pequeña ciudad a convertirse en una de las grandes metrópolis económicas y tecnológicas de China. Su transformación resume visualmente el cambio chino, de una economía basada principalmente en la agricultura y la industria estatal tradicional, a una economía capaz de atraer capital extranjero, producir para el mercado mundial y desarrollar tecnología propia. Pero Shenzhen no fue un caso aislado. Las zonas económicas especiales sirvieron como laboratorios para experimentar con políticas que después serían ampliadas a otras partes del país. ¿China dejó de ser socialista? Aquí aparece una de las preguntas más polémicas. Si China permite empresas privadas, inversión extranjera y mercados, ¿sigue siendo socialista? La respuesta depende de cómo definamos el socialismo. Desde una definición basada en la eliminación de la propiedad privada y del mercado, el sistema chino resulta difícil de encajar. Pero China no utiliza esa definición. Su constitución continúa definiendo al país como socialista y establece que la propiedad pública es la base del sistema económico. Al mismo tiempo, reconoce diferentes formas de propiedad y define el sistema económico como una economía socialista de mercado. Por tanto, China no pretende eliminar el mercado. Pretende utilizarlo dentro de un sistema en el que el Estado conserva una posición central. Esta es probablemente la mayor diferencia respecto al modelo soviético clásico. La Unión Soviética intentó sustituir gran parte de los mecanismos de mercado mediante la planificación central. China decidió utilizar el mercado como una herramienta para desarrollar las fuerzas productivas. Estado y mercado. El modelo chino terminó combinando elementos que anteriormente parecían difíciles de combinar. Empresas estatales y empresas privadas. Planificación y mercado. Inversión pública e inversión extranjera. Empresas nacionales y multinacionales. El Estado mantiene una presencia especialmente fuerte en sectores considerados estratégicos, como la energía, las infraestructuras, las telecomunicaciones, las finanzas, el transporte y la industria pesada. Pero al mismo tiempo, existen millones de empresas privadas que producen,
comercian, exportan y compiten entre ellas. Esto permite que China aproveche determinados mecanismos del mercado, mientras conserva una enorme capacidad estatal para establecer objetivos económicos a largo plazo. La propia Constitución establece que el sector estatal es una fuerza dirigente de la economía y reconoce simultáneamente la importancia del sector privado dentro de la economía socialista de mercado. La apertura al mundo. Otra diferencia fundamental respecto a la Unión Soviética fue la decisión de China de integrarse profundamente en la economía internacional. Durante los años 80 y 90 comenzaron a llegar inversiones extranjeras. Las empresas internacionales construyeron fábricas. Llegaron nuevas tecnologías. Los trabajadores chinos adquirieron experiencia en nuevos procesos industriales. Y las empresas nacionales comenzaron a integrarse en las cadenas internacionales de producción. China entendió que podía utilizar el capital y la tecnología extranjera para acelerar su propio desarrollo. No necesitaba fabricar inmediatamente toda la tecnología por sí misma. Podía importar maquinaria, aprender de ella, formar trabajadores y desarrollar posteriormente sus propias capacidades. Esta estrategia permitió que la industria china avanzara progresivamente desde productos sencillos hacia sectores cada vez más complejos. 2001. China entra en la OMC. El siguiente gran salto llegó en 2001. El 11 de diciembre de ese año, China se convirtió oficialmente en el miembro número 143 de la Organización Mundial del Comercio. Su incorporación fue el resultado de aproximadamente 15 años de negociaciones. La entrada en la OMC aceleró todavía más la integración de China en el comercio internacional. Las exportaciones aumentaron, la inversión extranjera continuó llegando. Las fábricas chinas comenzaron a formar parte de cadenas de producción que conectaban Asia, Europa y América. China dejó de ser simplemente un país que fabricaba para su mercado interno. Se convirtió progresivamente en uno de los grandes centros manufactureros del planeta. El resultado económico, y aquí aparecen los datos. Según el Banco Mundial, desde el comienzo de las reformas y la apertura en 1978, el crecimiento del PIB chino ha promediado más del 9% anual. El propio Banco Mundial señala que este crecimiento transformó China de una economía de bajos ingresos en una economía de ingresos medios altos. La magnitud del cambio resulta todavía más impresionante cuando tenemos en cuenta el tamaño de la población china. No estamos hablando de una pequeña economía que experimentó un rápido crecimiento. Estamos hablando de más de 1.000 millones de personas participando progresivamente en la transformación económica. China construyó carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, centrales eléctricas, universidades, hospitales, ciudades enteras y una enorme industria manufacturera. El dato más impresionante: la pobreza. Pero quizá el indicador que mejor demuestra la magnitud de la transformación sea la pobreza. Según el Banco Mundial, cerca de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema durante las décadas posteriores al inicio de las reformas. El organismo considera esta reducción uno de los mayores procesos de reducción de la pobreza registrados en la historia. Esto no significa que todo el resultado pueda atribuirse a una sola política. La transformación fue consecuencia de muchos factores: crecimiento económico, reforma agrícola, industrialización, urbanización, infraestructuras, educación, empleo industrial y programas específicos de reducción de la pobreza. Pero el resultado final es difícil de ignorar. Cientos de millones de personas pasaron de vivir con ingresos extremadamente bajos a formar parte de una economía industrial y urbana. El cambio social. La transformación económica también modificó completamente la sociedad china. Millones de campesinos emigraron hacia las ciudades crecieron a una velocidad extraordinaria. Aumentó el acceso a la educación. Se expandió la sanidad. Mejoraron las infraestructuras. Y la esperanza de vida aumentó considerablemente. El Banco Mundial señala que desde 1978 el acceso de la población china a la salud, la educación y otros servicios mejoró significativamente. La China de finales del siglo XX era ya una sociedad muy diferente de la que había iniciado las reformas. Pero el modelo también generó nuevos problemas. El crecimiento no eliminó todas las dificultades. La desigualdad aumentó durante determinadas etapas. Existen importantes diferencias entre las regiones urbanas y rurales.
también existen grandes diferencias entre las provincias costeras más desarrolladas y algunas regiones interiores. La transformación industrial creó oportunidades, pero también hizo que millones de trabajadores tuvieran que adaptarse a un mercado laboral mucho más competitivo. Y en las últimas décadas han aparecido nuevos desafíos relacionados con el envejecimiento de la población, la vivienda y la necesidad de mantener el crecimiento económico. Por tanto, el modelo chino no puede entenderse simplemente como una historia de éxito sin matices. Es una transformación extraordinaria, pero también un proceso que continúa generando nuevos problemas. De la Unión Soviética a China. Y aquí podemos empezar a entender la verdadera comparación. La Unión Soviética intentó construir una potencia industrial mediante la planificación central. China decidió combinar planificación, propiedad pública y mercado. La Unión Soviética desarrolló una enorme industria pesada y una extraordinaria capacidad científica. China comenzó con manufacturas y exportaciones, y posteriormente ascendió hacia la electrónica, las telecomunicaciones, la maquinaria avanzada, los vehículos eléctricos, las baterías y otras industrias tecnológicas. Son dos caminos diferentes, pero existe una continuidad. Ambos proyectos concedieron una enorme importancia a la industrialización, la ciencia, la educación, las infraestructuras y la capacidad del Estado para establecer objetivos económicos a largo plazo. La diferencia es que China incorporó una herramienta que la Unión Soviética utilizó de manera mucho más limitada: el mercado. Y esa combinación será precisamente la clave para responder a nuestra pregunta final. ¿Es China una nueva versión del proyecto socialista o ha creado algo completamente diferente? ¿Es China la nueva referencia del socialismo? Durante buena parte del siglo XX, la Unión Soviética fue la principal referencia mundial para quienes consideraban posible construir una sociedad socialista. La Unión Soviética había demostrado que un país predominantemente rural podía transformarse en una potencia industrial, científica y militar en pocas décadas. Pero en 1991, la Unión Soviética desapareció. Para muchos, aquello parecía significar el final histórico del proyecto socialista. Sin embargo, China siguió otro camino. China mantuvo al Partido Comunista en el poder, conservó un importante sector estatal y continuó definiéndose oficialmente como un país socialista, pero al mismo tiempo desarrolló una economía de mercado profundamente integrada en el comercio mundial. Y aquí aparece la pregunta central de este documental. ¿Es China la nueva gran referencia del socialismo mundial? Para responderla, tenemos que comparar los dos modelos. Dos caminos hacia la industrialización. La Unión Soviética y China compartieron una prioridad fundamental: industrializar rápidamente el país. La Unión Soviética utilizó principalmente la planificación central. China terminó combinando planificación, empresas estatales, empresas privadas y mercados. La Unión Soviética necesitaba producir acero, maquinaria, electricidad y equipamiento militar para transformar rápidamente su estructura económica. China comenzó aprovechando su enorme población, su mano de obra y su apertura al comercio internacional. Después pasó progresivamente hacia sectores de mayor valor añadido: electrónica, telecomunicaciones, maquinaria, vehículos eléctricos, baterías, energías renovables, robótica y tecnologías avanzadas. Los caminos fueron diferentes, pero existe una característica común: la importancia concedida a la capacidad industrial nacional. ¿Aprendió China de la experiencia soviética? Esta es una de las preguntas más interesantes. China no parece haber querido repetir exactamente la experiencia soviética. Durante las reformas posteriores a 1978, introdujo mecanismos que en la Unión Soviética nunca llegaron a tener una importancia comparable: mercados, empresas privadas, inversión extranjera, competencia, exportaciones y una mayor autonomía empresarial. Pero el Estado mantuvo herramientas para dirigir sectores considerados estratégicos. En lugar de intentar eliminar el mercado, China decidió utilizarlo. La idea era pragmática: si el mercado podía aumentar la productividad y acelerar el desarrollo económico, podía utilizarse como instrumento dentro de un sistema socialista. Esta filosofía quedó resumida en una de las ideas más conocidas de la etapa de reformas:
No importa tanto el mecanismo utilizado como el resultado que produce. La prioridad era desarrollar las fuerzas productivas y mejorar las condiciones materiales de la población. El gran resultado: la reducción de la pobreza. Uno de los datos más importantes para comprender la experiencia china es la reducción de la pobreza. Según el Banco Mundial, cerca de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema en China durante las décadas posteriores al comienzo de las reformas. El organismo considera este proceso uno de los mayores episodios de reducción de la pobreza registrados en la historia moderna. No significa que todo ese resultado pueda atribuirse a una única política. Intervinieron numerosos factores: el crecimiento económico, la reforma agrícola, la industrialización, la urbanización, la construcción de infraestructuras, la educación, la creación de empleo y los programas específicos de reducción de la pobreza. Pero el resultado final sigue siendo extraordinario. Una enorme parte de la población china pasó de vivir con ingresos extremadamente bajos a formar parte de una economía industrial y urbana. Y esta transformación constituye probablemente uno de los argumentos más importantes de quienes consideran que el modelo chino ha sido exitoso. ¿Puede decirse que China es socialista? Aquí encontramos uno de los debates más difíciles. China tiene empresas privadas, tiene mercados financieros, tiene empresarios multimillonarios, existe competencia entre compañías, y una enorme cantidad de bienes y servicios se comercializan mediante mecanismos de mercado. Desde una definición del socialismo basada exclusivamente en la eliminación de la propiedad privada y del mercado, sería difícil clasificar a China como socialista. Pero esa no es la definición oficial china. La Constitución establece que China es un Estado socialista, que la propiedad pública constituye la base del sistema económico, y que pueden coexistir diferentes formas de propiedad. También establece el concepto de economía socialista de mercado. Por tanto, desde la perspectiva china, el mercado no es necesariamente incompatible con el socialismo. La cuestión fundamental pasa a ser otra. ¿Quién controla los sectores estratégicos y quién establece las grandes prioridades económicas? El papel del Estado. El Estado chino mantiene una presencia especialmente importante en sectores considerados estratégicos: energía, infraestructuras, finanzas, telecomunicaciones, transporte, industria pesada, defensa y numerosos servicios públicos. Esto permite al gobierno movilizar recursos hacia objetivos de largo plazo: ferrocarriles, redes eléctricas, puertos, universidades, investigación científica, energías renovables y nuevas industrias tecnológicas. Al mismo tiempo, millones de empresas privadas compiten dentro de la economía. Esta combinación es precisamente lo que diferencia al modelo chino, tanto del capitalismo liberal como de la planificación soviética clásica. No es una economía completamente dirigida por el Estado, pero tampoco es una economía en la que el Estado renuncia a intervenir en las principales decisiones estratégicas. La nueva industria china. La comparación con la Unión Soviética resulta especialmente interesante cuando observamos la industria. La Unión Soviética destacó en acero, maquinaria pesada, energía nuclear, industria militar, aeronáutica y exploración espacial. China comenzó siendo conocida principalmente por la producción de bienes de consumo y manufacturas de bajo coste. Pero progresivamente fue ascendiendo en la cadena tecnológica. Hoy China produce grandes cantidades de vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, trenes de alta velocidad, maquinaria industrial y componentes electrónicos. También está desarrollando capacidades propias en inteligencia artificial, robótica, telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas. La estrategia ha cambiado. China ya no pretende ser simplemente la fábrica barata del mundo, pretende convertirse en una potencia tecnológica. Y aquí vuelve a aparecer una característica heredada, al menos parcialmente, de la tradición socialista: la utilización de políticas industriales y planificación a largo plazo para desarrollar sectores considerados estratégicos. Pero China también tiene problemas.
Sería incorrecto presentar el modelo chino como una fórmula perfecta. El país enfrenta importantes desafíos. Su población está envejeciendo, la natalidad ha disminuido, el crecimiento económico se ha ralentizado respecto a las tasas extraordinarias de las primeras décadas de las reformas. Existen desigualdades regionales y diferencias entre zonas urbanas y rurales. Y China necesita aumentar la productividad para mantener el crecimiento durante las próximas décadas. El Banco Mundial también ha señalado la necesidad de avanzar hacia un modelo económico más equilibrado, con mayor peso del consumo de los hogares y de sectores de mayor productividad. Por tanto, China ha conseguido resultados extraordinarios, pero ahora se enfrenta a una etapa diferente. Ya no se trata simplemente de sacar a millones de personas de la pobreza. Se trata de mantener el desarrollo cuando la economía es mucho más grande y la población comienza a envejecer. Unión Soviética y China. Dos experiencias diferentes. Llegados a este punto podemos establecer una comparación. La Unión Soviética intentó demostrar que una economía planificada podía transformar rápidamente una sociedad agraria en una potencia industrial. China está intentando demostrar que un Estado socialista puede utilizar el mercado y la economía internacional para conseguir una transformación todavía mayor. La Unión Soviética apostó principalmente por la planificación central. China combina planificación y mercado. La Unión Soviética desarrolló una economía relativamente cerrada frente a las economías occidentales. China se integró profundamente en el comercio mundial. La Unión Soviética desarrolló una enorme capacidad científica y militar. China está desarrollando una enorme capacidad industrial y tecnológica. Son dos modelos diferentes. Pero también existe una continuidad. Ambos consideran importante la industrialización. Ambos concedieron una enorme importancia a la ciencia y la educación. Ambos han utilizado al Estado como instrumento para establecer objetivos económicos de largo plazo. Y ambos han intentado construir una alternativa al modelo liberal occidental. ¿Es China la nueva esperanza del socialismo? Para muchas personas de izquierdas, China se ha convertido en una referencia precisamente porque sobrevivió al final de la Guerra Fría. Cuando la Unión Soviética desapareció, parecía que el socialismo había perdido su principal potencia mundial. China demostró lo contrario. El Partido Comunista continuó gobernando. El Estado mantuvo una enorme capacidad económica. La propiedad pública continuó desempeñando un papel importante. Pero, al mismo tiempo, China consiguió integrarse en la economía mundial y experimentar un crecimiento extraordinario. Eso convierte a China en una experiencia completamente diferente. No es una segunda Unión Soviética. Es un modelo que tomó algunos elementos de la tradición socialista, descartó otros y añadió mecanismos de mercado. Y quizá precisamente por eso su comparación con la Unión Soviética resulte tan interesante. Una evolución del socialismo. La gran pregunta es si podemos interpretar la experiencia china como una evolución del proyecto socialista. Sus defensores dirán que sí. Consideran que China aprendió de los problemas de la planificación soviética y descubrió que el mercado podía utilizarse para desarrollar las fuerzas productivas sin abandonar el control político del Estado. Sus críticos sostendrán que la enorme presencia del sector privado y las desigualdades existentes hacen que China se parezca cada vez más a una economía capitalista. Pero existe una tercera posibilidad: que China haya creado un modelo propio que no encaja completamente en ninguna de las categorías tradicionales. Una economía socialista de mercado. Un sistema donde el Estado mantiene el control de sectores estratégicos, pero permite que el mercado desempeñe un papel fundamental en la asignación de recursos. Y quizá esa sea precisamente la característica más interesante de la experiencia china. Cuando la Unión Soviética desapareció en 1991, muchos pensaron que la historia del socialismo había terminado. Pero China continuó, se reformó, se abrió al mundo, desarrolló su industria, aumentó enormemente su nivel de vida y se convirtió en una de las principales potencias económicas y tecnológicas del planeta. Según el Banco Mundial, desde 1978, China ha registrado un crecimiento medio del PIB superior
al 9% anual, y cerca de 800 millones de personas han salido de la pobreza extrema. Estos datos no demuestran por sí solos que el modelo chino sea perfecto. Tampoco permiten afirmar que todos los problemas económicos y sociales hayan desaparecido. Pero sí demuestran que la experiencia china constituye uno de los procesos de transformación económica más importantes de la historia moderna. Por eso quizá la pregunta correcta no sea: ¿es China la nueva Unión Soviética? La respuesta sería no. China no está repitiendo el modelo soviético, está haciendo algo diferente. Quizá la pregunta más interesante sea: ¿es China una evolución de la tradición socialista que aprendió de los éxitos y de los errores de la experiencia soviética? La respuesta seguirá siendo objeto de debate. Pero existe un hecho que difícilmente puede ignorarse. Cuando la Unión Soviética desapareció, el socialismo perdió a su principal superpotencia. 3 décadas después, China continúa gobernada por un partido comunista y se ha convertido en una potencia industrial, económica y tecnológica de escala mundial. Quizá la historia del socialismo no terminó con la desaparición de la Unión Soviética. Quizá simplemente cambió de país. Y esa es precisamente la cuestión que seguirá abierta durante las próximas décadas. ¿Estamos ante el futuro del socialismo o ante algo completamente nuevo?